Bueno, señores, en el día de hoy el presidente de la República visitará finalmente al presidente Leonel Fernández. El presidente de la República, sin lugar a dudas, que está buscando el consenso natural en la oposición dominicana. El presidente Giovanni ha visitado los partidos de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, y yo espero ahora que lo que estaban diciendo muchísimas cosas de la visita del presidente Luis al presidente Danilo Medina hablen tengan de qué hablar, porque sin lugar a dudas, señores, es una etapa de conciliación que la clase, yo no estoy de acuerdo, no la comparto, pero allá ellos con su tema. A mí a veces me parece curioso que tú no la compartas, porque teniendo en cuenta quiénes son nuestros líderes, una de las cosas que ellos hacían era conciliar en tiempos difíciles para el país y en ceder e incluso ayudar en momentos que, si fuese al día de hoy, lo que te aconsejara cualquier asesor es dejar que el gobierno se extraye. Sin embargo, la madurez política de muchos de esos liderazgos de antaño deponían los intereses partidarios, deponían los intereses incluso personales y de crecimiento político por el bienestar del país. La situación en Haití definitivamente no está bien. Por algo, el gobierno de los Estados Unidos no solamente le ha dicho a sus ciudadanos que salgan de Haití, sino que también el programa de trabajo temporales, ATP que se llama, si mal no recuerdo, él sacó a los ciudadanos haitianos, y también el estatus de refugiado que se le estaba dando a los haitianos, que incluso estaban esperando esa documentación en Haití. El gobierno estadounidense ha dicho que lo va a retirar. Por alguna razón, el tío Sam, que es de quien tenemos más cercanos, el dueño de este patio, que es lo que somos la mayoría de los países de América Latina, el patio trasero de los Estados Unidos, está poniendo y marcando distancia con el gobierno, con la República de Haití. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una dependencia económica muy importante de Haití, primero porque nuestro segundo socio comercial, segundo porque por H o por R, no vamos a discutir ahora las razones, tenemos una dependencia de su mano de obra que afecta a la economía. Este tipo de decisiones que estamos tomando para proteger nuestra soberanía y nuestros recursos, se necesita el concurso de todos los partidos políticos, porque al final los partidos políticos son los que hacen oposición, son los que llevan la voz cantante cuando hay protesta, y le sirven incluso de canal al sector privado o a los diferentes poderes fácticos del país cuando quieren meterle presión al gobierno. Y si estamos todos caminando en la misma vía, es posible que podamos salir en algún momento de esto, lo cual yo creo que va a ser muy a largo plazo, porque yo no le veo actitud real de que agricultura y construcción salgan de la mano de obra haitiana. Yo siempre he señalado que es bueno que los líderes depongan sus armas y se junten por los grandes temas nacionales. Ahora bien, siempre veo con ojeriza, como señalo, ese encuentro de Abinader, porque siempre digo que Abinader se ha echado en un bolsillo a la oposición, a las principales cabezas de la oposición, y esto es una forma, entiendo yo, de repartir las culpas de las cosas, del problema haitiano, las culpas de las cosas que han pasado, y les reparte a cada uno su pedacito de cuava, su estilla de cuava, y ahí lo tiene más o menos silenciado, diría yo. Pero que le toca, no es responsable solamente de este gobierno. Pero él ha sido inteligente involucrándolo. Ya le quita el discurso, lo silencia. Yo creo que los líderes políticos que están en la mesa con el presidente Luis Abinader están viendo más allá de la curva, porque el problema haitiano, si bien todo el mundo ahí, y coincido contigo y también con Abril, tiene su cuota de responsabilidad, no es menos cierto de que la situación actual de Haití promete prolongarse en materia de su inseguridad, de su desgracia actual, porque incluso la pacificación depende ahora mismo de una decisión prácticamente de ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y todavía hay un veto de China y de Rusia, que hay que ver qué van a exigir a cambio para poder respaldar un apoyo, una misión híbrida como está pidiendo el gobierno dominicano
con la cantidad de soldados y de recursos en armas y económicos que requiere el asunto. Pero todavía se pacifica en 1 año o 2 Haití, entonces viene el tema económico. Es decir, que durante las próximas décadas, quizás 2, quizás 3, quizás 4, quizás medio siglo, la partidocracia dominicana, a quien le toque gobernar, va a tener que lidiar con ese problema. Entonces, por eso es que yo pienso que tanto Leonel como Danilo, pese a que su partido no está de acuerdo, que aquí tuvimos a Domínguez Brito, y abiertamente se olvidó de disciplina partidaria. No. Yo no estoy de acuerdo con eso y lo que están es perdiendo el tiempo. O sea, lo que está diciendo que el presidente de su partido está perdiendo el tiempo ahí. Pero abiertamente lo dice Roberto Rosario Márquez también con respecto a Leonel, que está en esa mesa. Es decir, que los dos principales líderes políticos de los partidos mayoritarios de oposición no tienen el apoyo de sus organizaciones, pero repito, están viendo más allá de la curva. A quien le toque gobernar, sea en el 28, sea en el 32, sea en el 36, de la oposición, tendrá que lidiar con el tema haitiano. Y esto es lo que le está dando la solvencia moral suficiente para mañana hacer un llamado de unidad para que ese discurso no esté segregado. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando se trabajó aquí el tema del canal, ¿verdad? El canal allá en el Masacre, en el río Dajabón, la prensa haitiana llegó a hacerse eco de la división que había a lo interno de la República Dominicana con respecto a eso, de que mientras el gobierno atacaba y diseñó una serie de medidas para presionar a que se detuviera el canal, la oposición estaba comiéndose al gobierno y la prensa haitiana celebró eso. Sin embargo, hoy no pueden decir lo mismo porque la clase política está unificada. ¿Cuál es la triste realidad, estimado hermano Ronnie? Que lo hemos dicho un sinnúmero de ocasiones. En estos momentos, la clase política, su accionar, no nosotros decimos su accionar, es una demostración que no le ha importado el tema haitiano. Porque cada 4 años en la agenda de los aspirantes a la presidencia de la República Dominicana, ¿cuál es el tema principal? Vuelvo a repetir, tema haitiano. Muchas propuestas, muchas reuniones y al final el desborde social sigue un aumento sostenible a través del tiempo. Porque una sociedad dominicana que se hablaba de 1 millón de haitianos, recuerdo yo hace 10, 15 años, yo siendo un muchacho, hoy en día se está hablando que existen más de 4 millones de nacionales haitianos en territorio de la República Dominicana. Que el mensaje que le estamos enviando al mundo es que en algún momento, más aún que observamos que las parturientas haitianas, mientras una dominicana nace un muchacho, una haitiana nace 3, 4 muchachos, llegará, y cuidado, como dice José Ariel, llegará un momento que el territorio completo de nuestro país estará ocupado por haitianos. Esa es la realidad, y que hoy República Dominicana tiene que observar las políticas migratorias que hoy Estados Unidos está, señores, implementando, sacando cubanos, sacando haitianos, sacando colombianos, sacando dominicanos, a todo el mundo. Vamos, señores, enviarle un mensaje a esta sociedad, siempre respetando los derechos humanos, como dice nuestra compañera Abril Peña, pero vamos a enviarle un mensaje al mundo que aquí en República Dominicana se respetan las leyes migratorias. Y esa invasión va haciendo que va erosionando nuestra identidad. Tú te vas, por ejemplo, que siempre señalo a la Romana, ahí hay un municipio que se llama Guaymate, y tú vas a la escuela de ahí, y ahí se habla en creol, ahí los muchachitos que yo no lo que sigo aquí diciendo es, Ronnie, que República Dominicana sigue hablando por Haití mientras no lo hace por los dominicanos. Mucha laraca por Haití y no lo hace por los dominicanos. Yo he dicho aquí, como ustedes, gobierno, se han dedicado a publicar durante estos últimos 5 años el problema de las bandas y le han metido en el cerebro al dominicano de que Haití es un peligro, de que las bandas son un peligro, de que allí se mató un presidente, esto, aquello, que el otro, y que eso es lo peor de la vida. Ustedes están desarrollando polo turístico cerca de las aguas haitianas,
controlada por esas bandas, entonces hay una cosa que no me concuerda, que no me hace concordancia, no me concuerda. Entonces, aquí hay una situación. Es que ustedes se han fajado a mentir durante 6 años, durante 5 años, y ahora entonces quieren venir a decir que de la noche a la mañana le van a buscar una solución al problema. Aunque yo estoy de acuerdo con el tema de que el sur se desarrolle, porque ahí se estaría estableciendo lo que hemos hablado hace mucho tiempo, de una frontera humana, de que el dominicano esté presente en la frontera, y eso no es, ese es el mayor muro de contención contra la migración haitiana. Ahora bien, yo particularmente entiendo que el gobierno dominicano, sobre todo, ¿verdad?, la persona que está frente al CES, el señor Toribio, deben tratar de llevar estos diálogos y esta agenda como anfitriones con todas las de la ley, cumpliendo con todos los protocolos. Lo digo porque el otro día surgió la inquietud de que los representantes del gobierno que fueron a la mesa no era tan significativa en número. Entonces los partidos de oposición criticaron de que si el gobierno es que está convocando, ¿por qué esa baja presencia? Traten de que el fallo no venga de ustedes, porque hace tiempo, ¿verdad? Siempre uno como periodista tiene la duda, el escepticismo, y es lo normal, ¿verdad? Yo tengo la sensación de que por la presión que tiene tanto Danilo, señores, a Danilo se lo comieron por recibir al presidente Luis Abinader en la casa presidencial del PLD. Le pasó algo similar a cuando Abel Martínez, después de las elecciones, convocó al presidente, o el presidente lo convocó a él y él lo citó en la Casa Nacional del PLD. Esos WhatsApp, de tanto a nivel de comité central como de los diferentes grupos de base del PLD, se estaban reventando, la gente mandando los videos de los bombardeos cuando marcharon para solidarizarse con Gonzalo para la fiscalía. Eso fue tremendo. Entonces ahora Danilo lo recibe en la casa presidencial. Muchísimas críticas. Leonel por igual. Ustedes van a ver todos los bombardeos después de ese encuentro de hoy a las 11 de la mañana en Funglode. Entonces yo tengo la impresión, partiendo de esas premisas, de que esos dos líderes pudieran estar esperando cualquier coyuntura que justifique su retiro de esa mesa para decir: nosotros vinimos, el país fue testigo, pero el gobierno no está cumpliendo. Por eso, repito, la gente del Consejo Económico y Social y el propio gobierno dominicano tiene que pisar fino con ese asunto, primero en nombre del país y segundo para tratar de que lo que se ha logrado se mantenga, porque repito, al mínimo fallo, la oposición se va a retirar de esa mesa. Mira, precisamente por ahí iba cuando yo ahorita estaba pidiendo el turno. Yo no sé si recuerdan cuando el Partido Revolucionario Dominicano decidió que no iba a participar más de las conversaciones y de las negociaciones. Sí. Porque decía que había, en ese momento yo todavía estaba allá y recuerdo cuando se colocó la nota de prensa que ya se habían reunido en numerosas ocasiones y que ninguna de las promesas que se habían hecho en torno al tema haitiano se habían cumplido. Pero ¿qué sucede? La sociedad dominicana está muy sensibilizada con el tema haitiano. Cualquier político que se niegue a participar de manera activa en todos estos trabajos que se están realizando, la gente le cae encima. De una vez dicen que tú eres pro-haitiano, de una vez dice que tú no estás dispuesto a luchar por el país, porque ya se ha creado... hay una polarización. Hay una polarización con el tema haitiano. Yo entiendo que ellos están mirando, tal y como tú dices, más allá de la curva. Ellos lo que están viendo es que esto va a ser muy difícil de manejar por los intereses económicos y que tarde o temprano el gobierno se va a estrellar. Se va a estrellar porque tú vas a tener que luchar contra el sector construcción, que maneja una parte importante del PIB, y vas a tener que luchar contra el sector agropecuario, que maneja otra parte aún más importante del PIB y que en el corto plazo no va a poder eliminar por completo el uso de mano de obra haitiana. Cuando eso suceda, cuando no se puedan llegar a consensos, cuando la gente no se consiga lo que la gente espera, sino lo que es posible conseguir, entonces
el plato roto le va a caer al gobierno, porque ¿qué van a decir Exacto. Danilo y Leonel? Nosotros cumplimos con nuestra parte. Nosotros nos integramos, nuestros equipos se integramos, se integraron, participamos de la conversación, y lo que no cumplieron son ustedes, que son el brazo ejecutor. Y entonces, ¿quién va a quedar de malo ahí? En el corto plazo, el gobierno se está quitando la presión de encima, pero Sí, en el claro. corto plazo, en par de meses, cuando no hayan resultados, yo no sé si ustedes recuerdan que yo traje todo lo que se había sometido en el CES aquí. Sí. Ustedes se recuerdan que yo hice un levantamiento de que Sí, se ve sí, sí. y cuánto de eso se ha podido cumplir. Empezando por el tema de la reforma del pacto eléctrico. En el corto plazo, como señala, la oposición quedó contra Luis y la pared. Como señala genialmente una amiga mía, Erika, en un artículo muy, muy genial que escribió. La oposición quedó contra Luis y la pared. Por eso que señalaba Abril ahora mismo, de que la sociedad está dividida, muy sensible con el tema haitiano, y el gobierno hizo magistralmente movimientos mediáticos para, si yo no me siento ahí en esa mesa, yo quedo desacreditado. Yo soy anti-haitiano, yo soy tal cosa. Entonces, el gobierno jugó magistralmente y acorraló a la oposición. La dejó, repito, contra Luis de la pared. Y quiero decir a la FUPU, ¿y ahora? Los fupistas, ¿qué van a decir? Que acabaron con Danilo cuando Luis lo visitó en estos días. ¿Qué van a decir hoy? Van a decir que hay acuerdo entre Luis y Leonel nuevamente. Van a decir que su Entonces, líder pone al país por encima. pero a la una política. cosa es con guitarra y otra con violín. Bueno. Y lo repito. Y ahora, fupista, ¿qué van a decir? Hoy se reúne el líder con Abinader. Y en Funglode. Bueno, Y en Funglode. hay una noticia interesante de que el observatorio, que salió precisamente de las 15 medidas que el presidente estableció previo a su encuentro con los exmandatarios, visitó los hospitales y las maternidades, y hoy en la portada principal del periódico Listín Diario sale a relucir que las parturientas dominicanas han regresado a los hospitales. Eso es una buena noticia, porque sabemos que debido al congestionamiento que provocaba en el sistema de salud dominicano, las parturientas haitianas, muchas dominicanas hacían un sacrificio extraordinario, muchas veces sin poder, para alumbrar en clínicas privadas con lo que eso representa en términos económicos. Que hoy las maternidades estén desahogadas en un 30-40% de esa migración haitiana, pues ayuda a que las dominicanas puedan servirse de estas atenciones médicas. Ojalá que las otras medidas, como la parte de la deportación, ya el muro, la otra parte del muro, 13 kilómetros más, se está licitando. Si el gobierno sigue cumpliendo y lo que se dialogue en el CES lo lleva a cabo, yo creo que se puede llegar a un gran acuerdo que beneficie al país. Y yo voy a aplaudir durante se esté llevando este diálogo a la clase política dominicana, en especial a los partidos mayoritarios y muy distinguidamente a los partidos de oposición, por despolitizar un tema que da tanto contenido para atacar al gobierno, poniendo de manera sincera los intereses del país. Señores, por otro lado, señores, aquí están los diputados nuevamente que dejan atrás desalojo contra inquilinos sin orden judicial expresa. Yo quiero preguntar que si eso no está, Giovanni, en la ley actual. Claro. Es decir, eso está en la ley actual. Sí. Aquí hay que provocar una ley que provoque la defensa integral al propietario. Al propietario. Todo tiene que ser en beneficio del propietario. Y lógicamente el inquilino. Pero ya aquí hay un reglamento, aquí hay una orden legal donde el propietario no puede desalojar a nadie si no tiene una orden judicial. Ahora, ¿cuántas personas nosotros tenemos en campos, en barrios, en lugares, alquilando apartamentitos? Claro, se cometen muchos abusos, pero el déficit habitacional que tenemos en la República Dominicana está llevando a que la gente vaya y busque en alquiler un inmueble para vivir. Muchas veces eso se complica por la cantidad de morosos, de malapagas que tenemos en el país. Y guapones, gente Y, que guapea no, cuando no paga.
militares, abogados, comerciantes, todo el mundo. Sí. Señor, Se ve la necesidad de buscar una propiedad en alquiler. Pero resulta que ya los propietarios tienen un poco de cuidado porque dice que no hay una ley, o sea, la vieja no me protege en todos sus sentidos, y entonces tengo un grave problema, que ahora me la quieren modificar y quieren darle más beneficio para complicar más al que no me puede pagar y entonces complicarme la vida. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Desencantándose. Y esta gente ahora están convocando a vistas públicas para hoy. Bueno, yo considero que esto es parte de la vista pública. Claro. ¿Por qué? Porque, señores, hay que legislar es a favor del dominicano y del hombre de a pie, Abril. este país es tan cómico que la semana pasada se viralizó un señor muy mayor quejándose de que el juzgado de paz del municipio de Estebanía en la provincia de Azua funciona en un local de él. ¿Ustedes saben cuántos años tienen sin pagarle? 10 años. Freco. No, pues eso es de ellos. Y chele entonces. Porque me tú hace 10 años En en un Estebanía. campín, en Estebanía, Ese en un pueblito campito. es bien bonito, limpiecito. ¿Han ido? Bien, No, bien yo no he ido a bonito en Estebanía. Asua, eso en Asua, ¿verdad? Ajá. Y qué raro, porque la gente que vive ahí, o sea, eso se ve. Saludos a Jani Pimentel, que es de allá, amiga mía. Eso es clase media. Estebanía es más bonito que Gascue. Bueno, pues ellos tienen aproximadamente 10 años de impago sin que ocurra desalojo ni compensación. Oh, padre. Y el hijo, que es un abogado conocido del señor, yo vi primero, como siempre salió en Ex y después los medios de comunicación lo tomaron. Decían que todo el mundo le estaba diciendo, pero tú eres abogado, ¿por qué tú no lo sometes? Y dice, ajá, ¿y a dónde lo voy a someter? Porque en el juzgado de paz. Qué maldito. Entonces, aquí yo voy a... ¿Dónde yo someto al Esto es juzgado una de paz comedia. para que le pague los chelitos a mi papá? Qué encrucijada, ¿eh? Qué encrucijada, 10 años de una cuenta que yo creo que no llegaba a 2,000 pesos mensuales. Ah, freco. 10 años. Si eso es el Estado Imagínate. que no cumple, que es así de descarado y de sinvergüenza y de abusador, Una imagínese otra palabra. usted. En este caso, el Estado no me refiero al Poder Ejecutivo, me refiero al Poder Judicial. Exacto. Que en este caso es el responsable de Pero esta sigue siendo situación. el Estado, es un poder Sí, del pero Estado. para que ahorita no el fundazo va al Poder Ejecutivo Todo y frena no allá. a donde todo frena en los pies De Palacio. de Palacio. Realmente. La realidad es que lo que está viviendo ese señor con este juzgado de paz en Azua es lo que viven todos los dueños de propiedad a lo largo y ancho de República Dominicana. Señores, aquí yo he visto casos de personas que han perdido su vivienda, que se han muerto esperando que se la devuelvan, que cuando se la devuelven están desbaratadas. Bueno, le pasó a Fernando Villalona, que no tenía ni las ventanas cuando le devolvieron. Hay personas que han forzado que le vendan y la gente ya desesperada se la venden. Y conozco personas que se han pasado 20 años pagando 500 pesos, porque el contrato que le hicieron hace 20 años no previeron ciertas cosas y no han podido lograr subirle la cuota. Pero mira, es que cuando hay una sociedad que no tiene representantes adecuados, cuando hay una sociedad que no tiene representantes que le representen, Giovanni, tenemos situaciones como estas. Ahora mismo, ¿cuál es el problema mayor de todo esto? Bueno, que una persona decide construir, decide comprar un apartamentito, va y financia otro, como hay la mayoría de casos. Déjame financiar contando con el alquiler. O voy a pagar la energía eléctrica, o voy a pagar el colegio de los niños, o voy a resolver cualquier problema. O más sensible, una gente mayor que compra su medicina Exacto. y su comida. Exacto. Una gente ya retirada, jubilada. Exactamente. Es más Entonces, sensible todavía. resulta que no puede una persona hacer eso. Porque hay un inquilino. Señores, yo tengo un caso. Así como el de Abril. dos casos. Hay un bandido por ahí que anda en los medios dándosela que es rico. Oye esto, tiene 3 años que no le paga al cliente. 3 años. Y tú lo ves dando números y haciendo un paquete de cosas. Ay. Un bandido de tomo y lomo. Yo tengo el contrato, 3 años que no le paga. 3 años que no le paga. Entonces, ¿qué tú crees que puede provocar eso en un cliente? No, En un propietario. No, hasta una desgracia. Claro. Entonces, ahora el legislador, en vez de proteger a ese propietario, que paga un préstamo de ese local,
No lo protege al propietario, protege al delincuente inquilino que no paga. Ojo, aquí hay muchos inquilinos, cónchale, que tienen un aspecto de responsabilidad. Mire, que no duermen si no pagan. Así mismo. Aquí hay inquilinos que son la mayoría. Pero eso provoca que tú quieras un local, que tú quieras un apartamento en la ciudad. ¿Y qué prefiere la gente? Renta corta, Airbnb. Hasta jugándosela, porque dice, yo prefiero que me rompan un plato, que me rompan una copa, que me rompan una greca, que me rompan, qué sé yo, un pedazo de algo en la casa, pero tengo mi inmueble desalojado, deshabitado. Ese es el dilema que tiene hoy una persona. Y aquí nada es barato. Nada es barato. Entonces un legislador lo que tiene que provocar es, mira, por ejemplo, castiga abusos. Los propietarios, arrendadores, abogados y alguaciles que realicen o ejecuten desalojo sin la formalidad dispuesta en la presente ley serán sancionados con pena de 3 a 5 años de prisión y multa de 10 a 20 salarios mínimos del sector público. Y uno se pregunta, eso quizás en un aumento de pena está bien, pero también aquí lo más destacable, lo que tenemos que destacar es que hay una ley, que se está discutiendo una ley que protege al propietario del inmueble. Realmente, Linares, hay muchos inquilinos que abusan de los propietarios, que actúan de mala fe, porque ya, como señalaba Abril y han señalado ustedes, se han dado muchas situaciones de que inquilinos de manera abusiva permanecen en las propiedades, la destruyen, atento a ello, a material colgando, dicen que no se van a ir. Que no se van ahí, causan situaciones y se burlan. Y se burlan, que duran tiempo y de manera, como digo, abusiva. Entonces hay que proteger a la propiedad privada. Yo entiendo eso. Ahora bien, como señalaba Linares, también hay inquilinos que se le presentan citaciones, son inquilinos buenos, que no actúan de mala fe y llegan a conciliaciones con los propietarios, sea porque no pueden pagar, o se quedó sin trabajo. Entonces, el propietario, viendo que actúan de buena fe, le da facilidad. Venga, pero ya es otra cosa. Es una relación. Exactamente. Pero hay muchos que son de mala fe, que el inquilino hasta se muere, el propietario hasta se muere sin ver su propiedad en su mano. ¿Cuál es un elemento importante y que el legislador, un legislador debe de representar, fiscalizar y tiene una cualidad que es la más importante, legislar? Hay que irse a la historia. Porque hay una costumbre de que el decreto, las leyes en materia de inquilinos, relación inquilino-propietario, protege al inquilino, que es un discurso que mantiene años por los procesos que se llevan en estos casos, porque el espíritu que tenía el legislador y en esa época del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, un país pobre, que tenemos años que ha pasado la dictadura y de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina, y todavía la República Dominicana sigue viviendo un clima de pobreza. Se buscaba, porque no todo el mundo tenía el derecho de tener un techo, y por eso en esa época era el espíritu de proteger al inquilino. Que si bien es cierto que muchos abogados utilizan herramientas para dilatar el proceso, pero al final el que es un abogado litigante, ¿qué es lo que sabe? Que la deuda se queda, la deuda sigue, porque usted lo sacan de un inmueble, y si existe una sentencia de un juez que lo condena en cobro de alquileres, usted le puede ejecutar a esa persona, porque aquí se están hablando de cosas en ese proyecto que ya están en las leyes de República Dominicana. Cuando usted lo condenan a $1 millón de pesos, $medio millón de pesos, 2 millones, 3, usted le puede embargar una cuenta. Si esa gente tiene un vehículo, le puede quitar un vehículo. Esos son derechos que tiene el propietario. ¿Y qué es lo que hace? Y las garras que le da la ley. ¿Qué es lo que hace Giovanni, en su gran mayoría? ¿Qué es lo que hacen, Rafael Linares? Insolventarse. Exacto. Pero tu sentencia en cobro de alquileres, ahí está. Pero está bien, pero que tú no haces nada, un propietario no hace nada con una sentencia. O sea, lo que quiero es
Todo eso es la parte legal. Ahora, Sí. la parte social que tiene que entender la gente. humana. La humana. Cónchale, yo vivo en Villamella. Yo vivo, por ejemplo, en Los Alcarrizos. Y con esfuerzo hice 2 apartamentos ahí arriba de donde mi mamá. O arriba de donde mi papá. Y lo tengo alquilado en 20,000 pesos. Y este tipo tiene 2 años que no me paga. Yo fui al Banco BHD, al Popular, a cualquiera, esto, aquello, Y son guapos, entonces. al Banreserva, y fui y cogí un préstamo de 2 millones de pesos y compré un local. Cónchale, y ese préstamo paga 60,000 pesos o 50,000 pesos. Y este tipo me lo tiene alquilado. Y entonces, luego que tengo 6 meses, el tipo no me paga. Ahora tengo que pagar los 60,000. Y ay, si el local pasó del dinero del inventario que paga IPI. O sea, gente con un localcito de 6 millones de pesos. Sí. Y son guapos legales, entonces también. No, ese es parte de lo que trae el contrato. ¿Qué es lo que usted me viene a hablar? Búsquese, váyaseme de aquí, que esta casa, yo fui que se la alquilé, yo no tengo cuarto hoy. O sea, ¿qué es lo que quiere escuchar la gente? ¿Qué es lo que quiere escuchar la gente? La gente quiere escuchar que el legislador está preocupado por el que hizo esa diligencia. En Villamella usted tiene un solar, un local, y usted decide alquilarlo porque al lado va a construir, pero usted no puede construir porque el tipo tiene 1 año que no le paga. Entonces usted no tiene forma. Miren el caso de Abril. El juzgado de paz está ahí y tienen 10 años que no le pagan. ¿Cómo tú desalojas a esa gente? Una barbaridad. Bueno, haciéndole un escándalo público. Pero ya se hizo y ¿qué pasó? Nada. O sea, ¿y tú crees que el eso seguro sistema va a de tener justicia? respuesta. Entonces, ¿qué puede esperar un propietario de un legislador? Coño, que este tipo lo represente, pero como díganme ustedes, donde Dios nos puso no puede haber. Y el que nace para martillo, el cielo le caen los clavos. Hay cierta nebulosa con respecto a este proyecto de ley, lo reconozco, porque en cierto sentido se entiende que de alguna manera va a venir a perjudicar más al propietario, pero esta pieza que fue sometida de hecho por el propio presidente de la Cámara de Diputados, esa ley está andando en el Congreso desde el año 2020, esa modificación a la ley actual de alquileres, y en la actualidad está en una comisión que la dirige de hecho el vocero de la bancada PRMista en la Cámara de Diputados, Amado Díaz. ¿Qué estipula esta pieza? Que inmediatamente para iniciar lo que es el proceso de desalojo, el inquilino se atrase, se le debe notificar al fiscalizador, y la ley nueva está emplazando a este fiscalizador a que decida sobre el asunto en un máximo periodo de 30 días. Si es así, Ya van 2 meses. bueno, pero se supone que la acción se va a iniciar a partir de un incumplimiento, y juzgando por los testimonios que ustedes han traído aquí de gente que tiene 10 años, personas que yo conozco, pues yo conté el otro día, yo tenía un vecino que esperaba al propietario de manera muy amable y cortés en la galería de su casa, sin camisa y con un machete en la mano, para que le cobrara, y tenía 2 años y pico en ese momento sin pagar. Entonces, si el asunto se va a resolver inmediatamente, se verifique el no pago, ¿verdad? Porque eso es lo que va a activar la acción, y usted notificó al fiscalizador y en 30 días él le pone fecha al desalojo, lo que entonces la ley debe garantizar de que ese plazo que el fiscalizador ponga tampoco sea muy amplio, porque como dice Abril, si ya venció los depósitos, más 30 días para decidir el asunto, si le pone 2 o 3 meses, vamos a ver el escenario de que los propietarios de muchas de esas casas son gente ya mayor que no están trabajando, que dependen de eso para sus medicamentos e incluso para su alimentación. Pero ponga el plano de que sean jóvenes. Igualmente, como dice Liana, con eso están pagando otro, o sencillamente con eso están financiando la escolaridad, la manutención de su propia familia. O sea que en cada caso hay un drama, pero la ley debe proteger en cuanto a la dignidad del inquilino.
pero debe defender el derecho fundamental que lo es también la propiedad. Yo creo que también que aquí hay un poco de discriminación a la inversa. ¿Por qué? Porque la gente cuando le hablan de propietario entiende que estamos hablando de gente rica. Y sí los hay, pero son los menos. Sí. La mayoría de las personas que tienen más de una propiedad han hecho inversiones con una oportunidad que se les presentó o a base de puro sacrificio. Yo conozco una persona que compró una casa que se pasó años que no me comía plátano ni huevo para comprar esa casita. Para comprar esa propiedad. Entonces, aquí estamos hablando como que es un favor que se le va a hacer a los propietarios. Yo no veo a nadie diciéndole a los bancos que le tenga pena a una persona que se le presentó una situación o perdió un trabajo y no ha podido pagar la cuota de cualquier préstamo que tenga en el banco. ¿Ustedes han oído a nadie siguiéndole a los bancos que le tengan pena? Pero señores, aquí, ahí no hay piedad. Aquí en el Gran Santo Domingo, hay una disponibilidad de propiedades vacías porque todo vemos el crecimiento vertical de la ciudad. Pero aquí hay un problema grave que hoy están pasando propietarios, que hoy están pasando esta gente que alquila apartamentos y que renta locales y estas cosas. Que es, señores, que tienen en sus manos apartamentos que no lo pueden alquilar, propiedades que no lo pueden alquilar. Porque de 10 personas que van a alquilar, 9 u 8 tienen problemas económicos. Entonces, ¿qué pasa? ¿O han presentado algún problema económico? A suerte o verdad, cuando un país llega a ese estilo, por ejemplo, en Estados Unidos, yo quisiera saber qué pasa en Estados Unidos cuando usted se atrasa, que si hay una persona que pueda hacer lujo, Giovanni, en cualquier parte de Estados Unidos, de atrasarse 4 semanas. Yo quisiera saber. Hay un elemento importante, estimado hermano Rafael Linares Guerrero, que un legislador tiene que tomar en cuenta la realidad social de ese país. Voy a citar cosas de la nueva ley de alquileres. Le permitirá al propietario de una vivienda embargar los bienes del inquilino con el objetivo de garantizar el pago de los montos deudados. Eso es una opción que actualmente existe. Entonces no sé a dónde estamos. Pero ¿por qué hablo tanto de la realidad social? ¿Por qué está de moda? ¿Por qué está de moda el pago de renta corta de alquileres de inmuebles? Porque hoy muchos propietarios están refugiados en ese modelo de negocio que hoy está de moda aquí y en el mundo. Porque tú recibes un dinero más rápido, no tienes que prolongar el alquiler por mucho tiempo. En estos momentos, el viacrucis económico que está viviendo este pueblo, que no tiene con qué pagar de manera digna una vivienda, porque eso hay que decirlo. Señores, yo estoy alquilando un local en Villa Consuelo. ¿Y qué ha pasado? Que mi oficina de abogado ha depurado ya como a 4 o 5 personas y no califican ninguno para alquilarle ese terreno en Villa Consuelo. Esa es la triste realidad que se vive en este país. Pero súmale a eso en Naco, que hay varias propiedades en alquileres y que cuando tú verificas el cliente o el posible cliente, tú dices, pero este hombre no me da, no me da. Entonces, yo si le alquilo voy a tener un problema de que si no me paga el 30, que si no tengo un proceso rápido, una vía expedita para que el tipo me pague rápido. Entonces, ¿qué prefiero? Descartar el cliente. Entonces, aunque el tipo sea buena paga. Cuando viene de buena paga. Pero es que no tengo un mecanismo legal. Exacto. Efectivo. Y eso está pasando. Entonces, tú tienes un grupo de gente que tiene 30 apartamentos, pero no tiene a quién alquilarse. No. Entonces, ¿qué pasaba con la legislación actual? Y muchas veces nosotros lo aprendimos porque cuando fuimos estudiantes, porque muchos abogados muchas veces le entregaban los depósitos, le daban dinero a la persona para que de manera voluntaria se quedara en un acuerdo de desocupar ese inmueble de manera amigable. Porque, ¿qué dice el decreto actual del 1949 de la época de Rafael Leonidas Trujillo Molina? Queda prohibido el desahucio del inquilino de un inmueble por persecución del propietario, salvo que haya ordenado la resiliación del contrato de alquiler por falta de pago del precio. Ese era el mecanismo legal
que está actual en nuestra legislación, los procesos dilatorios, y por eso hoy en día los propietarios del inmueble se sienten que se les vulneran sus derechos, sienten que no se les protege en sentido amplio, pero al final, ¿qué es lo que debe de buscar el legislador? Ronnie, te lo digo de todo corazón. Así como un juez es administrador de un proceso entre las partes, así mismo un legislador debe de buscar en ese proyecto proteger esos derechos fundamentales del inquilino, del propietario, pero sobre todo también tomar en cuenta la realidad social del país. La realidad social, señores. ¿Quién puede comprar un inmueble en este país? Nadie. Cualquier préstamo hipotecario oscila de 50,000 a 90,000 pesos mensuales. ¿Cuánto tiene que ganar una persona? 200,000, 300,000, 400,000 pesos al mes. ¿Dónde tienen que irse la mayoría de familias de nuestro país? Tienen que irse a la modalidad del alquiler. Aquí existen personas que tienen 20, 30, 40 años viviendo alquilado, que no han podido comprar un techo. Entonces tenemos como legisladores irnos más allá de la curva, más allá de la curva. No.